Libertad Constituyente, y en este nuevo bloque vamos a comentar las noticias destacadas en los principales diarios en el día de hoy. Y por ejemplo encontramos en el diario El Mundo, que titula en su portada: La CUP acorrala a Puigdemont al tumbar los presupuestos, y subtitula: Los antisistema mantienen su enmienda a la totalidad de las cuentas presentadas por Junts pel Sí. Afirman que no paran el proceso soberanista, pero ponen a Cataluña al borde de otras elecciones. Además, en la sección nacional del Mundo del día de hoy, encontramos en páginas interiores, en la página 14, otra noticia referente a este tema, y dice: La CUP rechaza las cuentas de Puigdemont, y subtitula: Enmienda a la totalidad de los presupuestos y sitúa a Cataluña más cerca de otras elecciones. Por su lado, el diario El País destaca en su portada el siguiente titular: El PSOE defiende su identidad socialdemócrata ante Podemos. Y subtitula: Figuras históricas y actuales del partido responden al intento de Iglesias de apropiarse de la etiqueta del socialismo democrático en la campaña electoral. Y en su sección nacional del País encontramos en la página 20 la siguiente noticia: La CUP veta los presupuestos y deja en el aire el gobierno de Puigdemont. Además se subtitula: La CUP decidió ayer mantener su enmienda a la totalidad de los presupuestos catalanes, lo que sitúa en una situación sumamente delicada al gobierno de Carles Puigdemont. La votación resultó ajustada, 29 votos a 26 y 3 abstenciones, pero deja a Junts pel Sí en minoría para poder sacar adelante las cuentas en el debate parlamentario de hoy. El Gobierno anunció que este desenlace tendrá consecuencias, pues incumple el acuerdo de legislatura. Y ahora cedo la palabra a don Antonio. Antes de entrar en el análisis político de esta última noticia, recuerdo a los que comienzan a ver este programa a través de Periscope que acabo de terminar el comentario sobre la primera noticia, que ha versado sobre la actual división interna, lucha interna dentro del PSOE, entre el secretario general Sánchez y los restantes varones, donde de momento está ganando la batalla Sánchez frente a Susana Díaz, ya que ha anunciado que no va a pactar con Rivera. Por supuesto que no pactará con Rajoy, apoyado ahora ya por Felipe González, además que no quiere la gran coalición, y que consultará con las bases del partido, como hizo la vez anterior, es decir, que no escuchará las instrucciones que le dio el Comité Federal del PSOE para que no negociara la autodeterminación ni nada referente al futuro Estado de Cataluña con las fuerzas separatistas catalanas. Y dentro de las fuerzas de Podemos que dirige, de Podemos Unidos, también hay otra batalla, la que se ha abierto por bastantes militantes del Partido Comunista que no aceptan que desaparezca el nombre del Partido Comunista a favor de la socialdemocracia, de la que se reclama, de la nueva socialdemocracia, de la que se reclama como ideología, en el caso de que lo fuera, ese oportunismo, Pablo Iglesias. Bien, me viene al pelo ese análisis que he hecho antes para seguir en el Periscope el análisis de la segunda noticia importante que hay en el día, que es la de Cataluña. Y esa noticia que acaba de leer Ulises demuestra que la única posibilidad de referir a algún partido, a algún pensamiento, a alguna acción política en España que se refiera, que pueda ser calificada de marxista, socialista, comunista, es la de la CUP, puesto que acaba de anteponer la conciencia de clase, como pedía Carlos Marx y pedía Lenin,
a la conciencia nacionalista o nacional. La CUP no ha sacrificado la unidad, aunque diga que no renuncia a la batalla por la autodeterminación. Sin embargo, el hecho es que ha puesto en una situación de inestabilidad al gobierno separatista de Cataluña y lo ha puesto a conciencia de lo que está haciendo. Esa batalla es la única que puede ser calificada, la CUP, de partido comunista. Hay un interesante, raro, se ve que está el nuevo director del Mundo, que hay un nuevo director del Mundo, que es Pedro Cuartango, que es un hombre culto, al que conozco bastante bien, porque durante mi época de colaborar en los artículos semanales con El Mundo, tuve una relación muy buena, humana e intelectualmente, con Pedro Cuartango. Es un hombre culto, es un hombre muy estudioso, leído. Y no me extraña por ello que él mismo, seguro, ha hecho un editorial muy bonito, donde recuerda, para criticar a Pablo Iglesias y a esa vieja socialdemocracia del PSOE, con la nueva socialdemocracia de Pablo Iglesias, la editorial, leeré un párrafo corto del editorial del Mundo, seguro que está redactado por Pedro Cuartango, porque es culto la editorial, donde dice que en el entierro de Carlos Marx en Londres, Hegel pronunció un discurso donde dijo: Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar de cualquier modo al derrocamiento de la sociedad capitalista, os recuerdo que estoy haciendo un comentario de la CUP, que se llaman anticapitalistas, colaborar al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades. Tal era la verdadera misión de su vida, de Carlos Marx. La lucha era su elemento, y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. Este discurso fue de Engels en honor de Marx. Pero ahora tengo que comentar, para entender de una vez lo que significan las palabras creadas en la historia del siglo XIX y XX, significan las palabras socialista, socialdemócrata, comunista. Pues quiero recordar que el Manifiesto Comunista, que fue de 1848, fue creado por Marx para la Liga, para una liga comunista que fue la base de la que se creó luego la Internacional Socialista. La palabra comunismo no significa igual que socialismo, porque socialismo era la concepción general del mundo de Carlos Marx, y el partido que lo encarnaba, esta concepción, hablemos claramente, del marxismo, correcto, el marxismo, a pesar de que creó varias tendencias, sin embargo, en su núcleo fundamental, el marxismo crea el socialismo. Y la misión del socialismo es conseguir destruir al capitalismo y sustituirlo por el comunismo. Pero del mismo modo que hoy no hay ningún partido que se llame capitalista, era absurdo que en tiempos de Marx existiera ningún partido que se llamara Partido Comunista. Otra cosa muy distinta es que el manifiesto de 1848 se llame Manifiesto Comunista, porque era la finalidad de un partido marxista o socialista. El comunismo es la finalidad. No se puede constituir, pero no define la realidad histórica ni de Carlos Marx ni de su teoría.
distinguido. Y durante todo el siglo XIX es el socialismo, la Internacional Socialista patrocina a todos los partidos derivados del marxismo, que se llaman al este de Francia, se llaman partidos socialdemócratas, incluido el ruso, incluido el de Lenin, incluido el de Kerensky. Lenin, digo, el que se apoderó luego. Y de Francia, los países latinos del Mediterráneo, Francia, Portugal, Italia, etcétera, se llaman Partido Comunista. Porque era el partido, perdón, se llaman Partido Socialista. Y en la guerra del 14, Lenin, que estaba en Zúrich, desterrado, exiliado, creyó que los hermanos, los asociados, la Internacional Socialista, los partidos hermanos, la clase obrera hermana, tendría una conciencia social superior a sus conciencias nacionales. Y ante la guerra europea que iniciaba Alemania contra Francia y en Europa, Lenin pensó que los obreros no iban a dispararse en las frentes de batalla unos contra otros y que se abrazarían los obreros alemanes y los franceses. Cuando comprendió y vio la realidad, que sin excepción todos los partidos socialdemócratas al este de Francia y socialistas en el Mediterráneo, cuando vio que esos partidarios de Marx luchaban arma contra arma y mataban a los obreros alemanes, perdió la esperanza en la socialdemocracia o socialismo, como se llama en los países latinos, y fundó el Partido Comunista como una excepción del Partido Socialdemócrata ruso, y en general lo hizo para toda Europa. Y los partidos comunistas nacen como una escissión de los partidos socialdemócratas o socialistas por su falta de conciencia de clases en la guerra mundial. Bien, pues a partir de ahí se comprende ahora muy bien que en España el único partido que puede llamarse marxista, porque es anticapitalista, es la CUP. Y el hecho de que yo la haya tenido simpatía intelectual, nada de ideológica ni política, pero que lo trato mejor que a otros, es porque ha sido más fiel que ninguno a una ideología. Y yo respeto la lealtad de las personas a las ideas que dicen tener y desprecio por completo a aquellos que tienen ideas que no creen en ellas, que no profesan su vida, no tiene nada que ver con lo que expresan como idea intelectual. A esos partidos los desprecio. Y por tanto desprecio al PSOE. Y desprecio a Pablo Iglesias y a Podemos y a Izquierda Unida y a Garzón. Y en cambio no desprecio a los que dentro de Podemos, ahora comunistas, no quieren perder su sigla, porque por lo menos demuestran una cierta coherencia, aunque solamente sea etimológica. Porque la coherencia ideológica se perdió, el Partido Comunista Español lo perdió cuando Santiago Carrillo aceptó la monarquía de Juan Carlos, es decir, la monarquía de Franco, y la presidencia del gobierno del ministro falangista Adolfo Suárez. Ahí el comunismo perdió todo respeto intelectual ni ideológico por parte de ninguna persona seria, de derecha o de izquierda, da lo mismo, pero no es respetable quien no se respeta a sí mismo. Bien, eso es lo que quería comentar, que en la batalla por las ideas, en la batalla por la imagen, Sánchez, hoy secretario general del PSOE, está anunciando lo que va a hacer. Y lo está anunciando delante de Susana Díaz. Se está imponiendo él, por su coraje personal indudable, su valor personal, pero también por su inconsciencia, su ignorancia y su desconocimiento de las relaciones de poder. Él ya está diciendo que no va a pactar con Ciudadanos, porque cree que si está perdiendo votos es por el pacto con Ciudadanos. Y que va a pactar con Podemos, porque cree
que es el no haber pactado con Podemos el que le ha dado la superioridad o el sorpaso a Pablo Iglesias. Lo está diciendo. Y le está diciendo a Susana Díaz en su cara y a todos que el pacto con Podemos lo voy a someter a aprobación de las bases. Eso está todo. A partir de aquí, pues doy paso, con el permiso de vosotros técnicos, a los dos, a las preguntas, porque estamos en Cinemascope para que me hagáis preguntas. Así que ahora hacerme las preguntas que queráis. Si queréis, aquí no hay espacio, no hay silencio, no hay música. No, pero aún no han hecho ninguna pregunta en Periscope, y así que animo a los oyentes, a los espectadores, que hagan preguntas. No, entonces, ¿por qué no buscas las preguntas que tengo acumuladas, que tengo muchísimas, mientras que ellos van haciendo? Sí. Estaba con Ramón la última, voy a ver cuál es. Sí, mientras llega... Y hacemos las preguntas que yo tengo aquí muchísimas. La última fue el día 22 de mayo, un tal Ramón. ¿La has encontrado? Sí. Pues venga, dime la siguiente. Y yo lo apunto aquí y voy contestando mientras ellos van preparando las preguntas que deseen. Y tiempo tenemos, no hay problema ninguno, el que queráis. Bien, pues la siguiente pregunta nos la envía... Del día 22 de mayo todavía no hemos pasado de él. La siguiente es del día 26 de mayo. Ah, pues eso es lo primero. Día 26 de 26 mayo. de mayo. Porque Ramón fue la última. Sí. O sea, día 26 de mayo. Venga, pregunta. Y esta nos la envía Omertá. Bien, a ver. Va sobre el tema protestas en Francia y sistema de distritos. ¿De acuerdo? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que la gente proteste en masa y creando graves disturbios contra una ley en lugar de acudir a sus respectivos diputados de distrito para paralizarla de inmediato? ¿No será que con ese sistema de representación tampoco se puede tener control efectivo sobre los gobernantes y solo queda protestar en las calles? Se refiere a... No, me quiere repetir la pregunta porque sí, es un poco... Es un poco extensa, sí. No está clara. A ver, dime, a ver. Es sobre las protestas en... Venga, no me digas el paso. Pregunta. Sí. ¿Cómo es posible que la gente proteste en masa y creando graves disturbios contra una ley en lugar de acudir a sus respectivos diputados de distrito para paralizarla de inmediato? Pero esa es una pregunta, perdona, no tiene sentido. El diputado de distrito no puede paralizar esa ley y como no la puede paralizar, el ciudadano acude al único sitio donde puede manifestar su protesta, que son las calles. Acuden a las calles porque el diputado, aunque sea representante de verdad de los distritos, está dominado por partidos. No es que sea el sistema malo, eso es un desconocimiento de lo que dice Omertá. El sistema es buenísimo, pero en Francia, como en el resto de Europa, todos los partidos están financiados por el Estado. En consecuencia, no hay partitocracia como en Italia, o como en Alemania, o como en Holanda o Bélgica. Pero en Francia también hay una deformación gravísima de la financiación de los partidos, porque como lo hace el Estado, los diputados no tienen más remedio que estar sujetos a la disciplina de partido. Es decir, una cosa es que el diputado de distrito represente al ciudadano, pero tiene que estar libre de mandato imperativo, y no lo está en Francia. En Francia, el diputado francés, claro que se elige a doble vuelta en un distrito y él es representante, pero está pagado por el Estado y pertenece a un partido, y ese partido le impone la disciplina de partido, y este diputado obedece al partido antes que a los electores, y eso ya no es por el sistema es correcto. Lo que es incorrecto es, uno, que los partidos políticos franceses estén financiados por el Estado francés. Dos, que continúen los diputados que se presentan a las elecciones de distrito, la mayoría de ellos pertenecen a algún partido político que los propone. Y el votante no elige al partido, elige a una persona, pero esa persona debe obediencia al partido que lo presenta, lo cual no impide que a otros no pertenezcan a ningún partido, y ese no está sujeto a disciplina de partido, pero la mayoría están sujetos a la disciplina de partido. Por tanto, en Francia pasa lo lógico que tiene que pasar cuando hay disciplina de partido y financiación del Estado. Eso es superior al deber político, moral, ciudadano
de un diputado de ser leal a quien lo ha nombrado diputado en las urnas, al ciudadano. Otra pregunta. Bien, pues la siguiente nos la envía SF. SF. ¿Qué dice? Y dice así: ¿cómo ha podido usted estudiar tanto siendo un prestigioso abogado y a la vez estando en la acción política? Uy, a ver, ¿cómo he podido? ¿Cómo se llama el que la hace? Ha puesto sus iniciales nada más, Bueno. SF. Y dice que cómo he podido y cómo he sacado tiempo. Sí. Bien, primero, yo sé que hay muchas personas que les cuesta trabajo creer lo que voy a decir. Yo aprendí, bueno, desde joven, desde muy joven, yo he tenido muchísima facilidad y mucha memoria para entender los textos filosóficos más difíciles, entenderlos rápidamente y retenerlos. Pero retener más que el texto el significado. Y esa memoria aún la conservo. Yo puedo olvidar las palabras, pero la idea, esa la mantengo. Y desde muy pequeño adquirí luego, ya en la universidad, la costumbre de saber leer, distinguir enseguida entre los libros esenciales y los libros no esenciales. Y los libros que deben no rechazarse, no leerse, y aquellos que deben de leerse con cuidado, y aquellos otros que hay que estudiarlos de verdad. Años estudiando un solo libro. Eso lo aprendí joven en la universidad. Y eso me ha permitido de estudiar muy seriamente, muchísimas horas, a los grandes genios de la filosofía política, desde los griegos hasta la Guerra Mundial, porque después de la Guerra Mundial no hay nadie que merezca la pena ser estudiado de la manera que estoy diciendo. Y aprendí también a leer muy deprisa, casi en diagonal. Es que veo y me detengo cuando veo algo interesante, pero tengo facilidad para desechar. Y tengo muchísima facilidad para olvidar lo que quiero. Es decir, eso, claro que es verdad que llama la atención que con 88 años voy a cumplir dentro de unos días, 89. Llama la atención que conserve tan fresca la memoria. El secreto es que yo tengo memoria de las ideas y al desarrollar una idea que no se me olvida, me viene enseguida el contexto, el texto, las circunstancias donde la aprendí. Y eso me facilita muchísimo la memoria. Pero luego, la pregunta que me hace es ¿cómo he podido hacer compatible ser abogado de éxito, de un trabajo intensivo, y en toda, no solo en España, en toda Europa y en Estados Unidos y en América del Sur? ¿Cómo pude haber hecho compatible ese trabajo con ese trabajo de abogado, esa profesión, con mi trabajo intelectual? Algo parecido. Yo, como sabéis, hice la oposición a notaría para dar gusto, satisfacción y alegría a mi padre, porque a mí la oposición a notaría no me gusta, ni me gustaba, nunca me gustó. Pero yo, por cariño hacia mi padre, cuando vi, porque lo acompañé a un médico, que iba a morir pronto porque tenía un tumor cerebral, pues me destrozó el alma, porque yo tenía muchísimo respeto y cariño por mi padre como un hijo normal, debe tenerlo a sus padres, y sin poder dominar mi tristeza, me fui a una gestoría en Madrid para matricularme en la primera oposición a notarías que existiera. Y como la primera me tocó un número relativamente alto, pues a los 6 meses de haber ido a pedir el programa de notarías, que ni siquiera lo conocía, pues tuve que actuar y gané las oposiciones a notario. Porque la misma oposición a notario en 6 meses eso no tiene antecedentes. Y era mi manera de estudiar, que yo no perdía el tiempo en estudiar qué opinaban los juristas, los textos y españoles, como Castán, presidente del Supremo. Yo no perdía el tiempo en eso, no tenía tiempo. Quizás si hubiera tenido más tiempo lo hubiera hecho. Yo no tenía tiempo nada más que para aprenderme de memoria los textos legales, es decir, el Código Civil, el Código Mercantil, la Ley de Sociedades Anónimas, limitada, el Código de Comercio, sí, y la ley hipotecaria, claro. Pero nada más, y yo me limité durante nada más que estudiarme las leyes, sin conocer ni querer buscar opiniones de nadie, porque no tenía tiempo. Y además yo pensaba, bueno, si me conozco las leyes de memoria, todo el sistema de leyes,
los comentarios ya lo haré yo, ya lo improvisaré. Y así fue. Yo hice un ejercicio de notaría improvisado, sabía las leyes, tenía que limitarme en el tiempo porque no se podía estar más de 10 minutos. Yo no lo había hecho nunca, la experiencia de estar hablando con un reloj delante. Y me presenté en las oposiciones de notaría ante el tribunal con un reloj, un despertador. Yo no tenía para que no me pasara. Improvisé un ejercicio y gané las oposiciones. Y cuando mi padre murió, me retiré de las oposiciones para dedicarme a la abogacía. Y la pregunta que me hacen ahora es, ¿cómo ha podido usted compaginar el ejercicio de la abogacía, el tiempo que le habrá llevado, con el conocimiento de la filosofía política y de los autores que ha estudiado y de los problemas que ha estudiado, no solo de política, sino, como se ve, de etnografía, de lingüística, de antropología, de economía, de todos los temas que interesan a las humanidades? Pues ahí ya sí, una vez que yo empiezo el trabajo de abogado y empiezo a emplear horas y horas en preparar los pleitos, los asuntos, los dictámenes, arbitrajes que me encargan, ahí tomo una costumbre, tomo una decisión. Y es que a partir de las 12 de la noche de cada día, yo cierro por completo mi habitación, rechazo todos los asuntos que esté estudiando de abogado y me dedico a estudiar, pues lo que sea, lo más alejado posible de la utilidad inmediata. Pues ahí estudio a Levi Strauss, a Malinowski, a todos los grandes Fegel, a los lingüistas, a Ferdinand Saussure, a todos los temas que domino hoy, desde 12 a 3 de la mañana, 3 horas al día. ¿Sabéis lo que es 3 horas diarias? Incluidos domingos, no fallando una sola vez. Eso es una fuente tremenda de tiempo para asimilar, concentrar y luego siempre he tenido la costumbre de buscar, para tratar de retener el meollo de cada asunto, lo importante. Igual que hoy, por ejemplo, acabo de resumir, comentando las noticias, lo que es el comunismo. Claro, el comunismo, el socialismo y la socialdemocracia. Naturalmente, que para ello tengo que haber conocido a su tiempo el manifiesto comunista de Engels y Marx. Pero tengo que haber leído toda la obra de Engels y Marx y haber retenido lo esencial de cada momento. Y a Lenin, por ejemplo. Lenin, yo tengo una edición francesa de 40 volúmenes, lo he leído todos, volúmenes así de gordos. Y la mayoría parecen inútiles porque son instrucciones al partido, horarios, porque tiene publicado. Pero en cambio, eso me ha permitido a una velocidad enorme ir seleccionando ese material para descubrir joyas que están, a lo mejor que otros no han visto. Y de ahí saco yo luego material para tener pensamiento propio sobre Lenin. Y por eso me distingo de los demás, que yo no sigo las opiniones de otros. Pero sí que he tenido que leer a los grandes genios para poder llegar a tener una visión crítica de las teorías políticas del mundo, de las condiciones del mundo, de Ortega, de los filósofos. A mí, por ejemplo, yo cuando critico a Ortega, yo sé muy bien lo que estoy diciendo. Porque si Ortega dice yo soy yo y mis circunstancias, yo he leído en Engels y en Carlos Marx, en la ideología alemana, la crítica que hacen a Max Stirner. Y es Max Stirner el que dice lo mismo, pero casi no dice soy yo y mis circunstancias, dice yo y mis circunstancias, no pone el soy. Mira qué maravilla de Ortega, que pone soy yo y mis circunstancias, sin citar a Max Stirner. ¿Qué queréis que haga? ¿Que en España esto no es frecuente? Evidente. Que ningún intelectual hay que haya seguido con ese rigor, esa sujeción que yo tengo como mi mente es científica. Yo no tengo materia científica que tratar. No soy físico ni matemático. Pero mi mente es científica. Por eso yo quiero hechos y hechos. El dato concreto del hecho. Y yo sacaré de ese hecho las consecuencias. Me podré equivocar o no. Pero en los hechos no me equivoco. Porque ahí soy más exigente que ningún ideólogo. Yo no soy ideólogo. Me comprenderá. ¿Y cómo es que no hay ideólogo? Si tiene también una idea de la libertad. Claro. Pero yo si defiendo las reglas de juego que son la libertad, ¿cómo voy a ser ideólogo? Para ser ideólogo hay que defender una idea cuyo valor científico sea local o pequeño o limitado o histórico y sin embargo alguien con talento filosófico o político le dé a esa idea una
cobertura intelectual y mental universal. Eso es ideología. Ideología es una idea a la que se le añade un logos. Como el logos, que es la razón que es universal, toda idea que tenga un logos es ideología y será falsa, porque ha convertido algo parcial en universal, salvo que lo universal sea algo indiscutible. Si la ideología, no, si la idea que se defiende es universal, solamente hay una sola en política que puede defenderse sin ser ideólogo. ¿Cuál va a ser? No hay otra, la libertad. ¿Y qué libertad? No la individual. Esa no, esa la defienden todos los liberales. Los enemigos de los socialistas y los enfrentados antagonistas con la clase obrera. Esos son liberales, defienden las libertades individuales. Yo no. Yo me di cuenta muy joven, pero no tan joven cuando escribí los libros, porque yo antes de escribir un libro lo pienso muchísimo. Yo empecé a escribir casi con más de 50 años. Yo no me atrevía a poner en un libro mis pensamientos porque no me consideraba que tenía autoridad intelectual suficiente para escribir en un libro y comprometerme mi nombre ante el futuro y las futuras generaciones. Y hoy lo hago y lo acepto. Ahí están mis libros. Que cojan todos ellos. A ver, ¿dónde digo yo un hecho que no sea verdad? Que la historia no haya demostrado que es cierto. Y sobre los hechos yo construyo entonces una teoría de la libertad política. Y digo, un momento, ¿qué autor ha defendido en el mundo alguna vez la teoría de la libertad política colectiva? Hablo de idea, no de hecho, porque Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos se debió a un periodo después de haber ganado la guerra de libertad política colectiva. Yo no hablo de eso. ¿Dónde hay un autor, una idea, un filósofo en el mundo, desde Aristóteles hasta hoy, que haya descubierto que la base pequeña de la representación política está en la mónada, tal como yo lo explico, que es el más pequeño distrito electoral que quepa? Y segundo, que el único ideal alcanzable a través de las mónadas legislativas de la Asamblea de la Nación, el único es la libertad. Y que la única manera de garantizar la libertad para el futuro, eso que llamáis libertades y derechos, no hay más que una. Y es que ello haya sido fundado en el origen por la libertad política colectiva, que es la libertad constituyente. Si no hay libertad política colectiva, que sea la única fuerza constituyente de las normas políticas de un país, ni hay democracia, ni hay libertad, ni hay justicia, ni hay igualdad. Porque la igualdad es ideología pura. El comunismo es ideología pura. El socialismo es ideología. El liberalismo es ideología. En cambio, la democracia no, porque son reglas formales de juego. Y las reglas formales es cómo garantizar con libertad política colectiva que las reglas de juego no perjudiquen ni puedan perjudicar ni impedir nunca el triunfo de la libertad, olvidándose por completo de la igualdad, porque la igualdad pertenece ya no a la regla de juego, sino a la jugada de cada gobierno, de cada partido. No es que yo desprecie la igualdad, es que un científico no puede incluir la libertad y la igualdad en el mismo plano, no es verdad. La libertad es posible alcanzar totalmente la libertad formal. La igualdad no. La igualdad no es imposible, porque la naturaleza crea permanentemente desigualdad. Hablo de desigualdad, no de capital. Hablo de desigualdad de belleza, de fuerza, de sexo, de raza. Esa desigualdad jamás puede ser borrada. Eso no puede nunca ser reducido a igualdad. ¿Qué es lo que puede ser igualdad? Los derechos. Eso es evidente. ¿Quién lo va a negar? Todos los derechos. No solamente los derechos. También hay una igualdad que puede conseguir ¿quién? Solamente la libertad, que se llama igualdad de oportunidades. Eso solamente lo puede conseguir la libertad. Por eso, donde no hay libertad colectiva, sí, libertad colectiva, que sea la que haga la Constitución, es imposible la igualdad y todo es falso y todo es mentira.
Todo es socialdemocracia y demagogia. Otra pregunta, si es que la hay. Bien, un espectador pregunta: si la tecnología permitiese la representación directa, ¿sería aconsejable? Sin duda ninguna. Si la tecnología lo permitiera, sí. Sería la representación directa, sería... Es que no entiendo. La representación es traer al presente algo ausente. La representación directa, si ha querido decir con eso, como Atenas, la democracia ateniense, pues no sería posible. Voy a decir por qué. Y voy a utilizar para ello nada menos que los ídolos, uno de los ídolos que yo no soy rusoniano, yo no creo en Rousseau. Rousseau es un poeta, como tampoco creo en Platón, otro poeta, escritores maravillosos, pero que no dicen más que utopías, cosas imposibles. Bien, pues digo, Rousseau, en el caso le contestaría a esa pregunta que ha hecho. Rousseau le diría, no, incluso si la tecnología permitiera que cada ciudadano en su casa pudiera conocer el texto de una ley y apretar un botón y para aprobarla o rechazarla, eso para Rousseau no sería la voluntad general, no sería democracia. Eso no sería el resultado justo de una deliberación, porque para Rousseau lo esencial no es votar, sino estar juntos en una asamblea directa para tomar decisiones por medio de la voluntad general, que es el ideal de Rousseau, no procede del resultado, sino del descubrimiento de lo que es la voluntad general, que puede incluso ser algo distinto de la unanimidad. Y si no, estudiar a Rousseau y veréis lo que es. Por tanto, digo, no. La democracia directa, en el caso que la tecnología le hiciera posible, no sería eficaz porque faltaría la deliberación conjunta. Serían suma de millones y millones y millones de decisiones de la voluntad individual. Pero no habría habido discusión ni deliberación unos con otros, en conjunto. Y de ese conjunto sale una decisión distinta de la suma de individuos separados. Yo quisiera, si no fuera tan largo, diría que en esto tomar decisiones por separado no se parece en nada a tomar decisiones en un colectivo. Y eso se ha estudiado también en la teoría de las hecatombes, de René Thon, un matemático. Por ejemplo, las langostas, ¿por qué de repente langostas individuales que tienen una vida individual inofensiva, que están comiendo, se convierten de repente en una plaga, levantan su vuelo destructivo? ¿Por qué? Por el olor de las feromonas. Al juntarse, al crecer la población, están tan cerca unas de otras que su propio olor le hace buscar el vuelo y se convierten en plagas. Ahí se ha visto cómo animalmente, sin intervención de la deliberación ni la mente, un individuo transforma su estado simplemente por estar junto a otro de su misma especie. Bien, eso ha sido trasladado por un historiador extraordinario que se llama Georges Lefebvre, marxista, pero extraordinario, que descubrió sobre antecedentes de la psicología de las masas, descubrió algo sensacional, y es la transformación del Estado. El Estado se transforma en otra cosa. El Estado, hablo del alma de la persona, del individuo. Cambia de Estado. Es cambiar de la naturaleza según que actúe solo, aislado o en un conjunto. Es la teoría de las decisiones colectivas. ¿Otra pregunta? Otro espectador pregunta: ¿por qué la gente se jacta y presume de ser socialdemócrata? No, antes. Ahora no. En Europa, en el resto de Europa, nada. Ahora sí. En España, porque como la socialdemocracia de Felipe González, que renunció al marxismo, fue lo que consentía el franquismo, Franco no toleró al Partido Comunista, ni a los demócratas como a mí. Yo era demócrata. Yo no era de derecha ni de izquierda. Yo defendía la libertad. Cuando digo que no soy de derecha y de izquierda, no quiere decir que no tenga. En el caso de que hubiera libertad, claro que tengo opiniones que depende de los asuntos, serían normalmente de izquierda o de derecha según. Pero yo, como lo que persigo son las reglas que garanticen el juego de la libertad política,
no estoy sujeto a las servidumbres que están todos los demás personas y partidos y políticos que no se han dedicado a estudiar el fenómeno de la libertad política colectiva, para poder separarla y distinguirla de la igualdad. Y asemejan libertad e igualdad. Pero cuando se asemeja la libertad con la igualdad y surgen los partidos de la izquierda, forzosamente termina triunfando la igualdad sobre la libertad y se suprime la libertad. Caso Lenin. Cuando Fernando de los Ríos visita a Lenin en Moscú, pues, y le pregunta por la libertad, y Lenin le responde: ¿para qué hacer? Si estaba haciendo una revolución de la igualdad, ¿para qué la libertad? ¿Quién la conciben? En cambio, no hay revolución de la libertad que, si quiere conservarse en las reglas de juego, pase nunca a equipararse a la igualdad. Por esa razón, Benjamin Franklin dijo esa frase tan repetida por los que no conocen su pensamiento, pero tan maravillosa. Dice: los que, teniendo una pérdida o un temor futuro a su seguridad, disminuyen la libertad, terminarán perdiendo la libertad y la seguridad. Esa es mi respuesta. A ver, otra pregunta. Bien, a ver. En el 14 de abril de 1931, Sí. ¿hubo libertad política colectiva? ¿Hubo libertad constituyente? No. Hubo una huida la República llegó por advenimiento. Si hubiera habido libertad política colectiva en el 31, la República habría sido el resultado de esa libertad política colectiva constituyente. Por eso, no hubo constitución porque el rey huyó. Es decir, ¿quién constituye la República? El rey Alfonso XIII, que huye. ¿Cómo va a haber libertad? La libertad constituyente fue la huida determinó el resultado. Por eso no hubo en España una paz social. Por eso no hubo tampoco unidad del concepto de España. Porque no hubo libertad constituyente. El hecho de la huida fue un hecho anterior a los derechos. Y el pacto de San Sebastián, que existía antes, no tuvo influencia ninguna, ni en la caída de la monarquía, ni en el advenimiento de la república. Una república que adviene no puede ser ni democrática ni justa, porque una república ni adviene ni viene, se la trae la libertad política colectiva. Generalmente, como en Estados Unidos, una guerra. No. No hubo libertad constituyente en la Constitución de 1931. Si hubiera habido libertad constituyente colectiva, ¿cómo iba a ser el artículo primero de definir la República Española como una república de trabajadores? Eso es imposible. Eso es una definición ideológica de la Constitución. Eso es una jugada. Eso no son las reglas de juego. Si la regla de juego empieza con un uniforme, una jugada, se acabó. Ya no hay Constitución, como así fue. La Constitución de la República no fue respetada porque no fue producto de una libertad política constituyente, sino del miedo de las monarcas, de los monárquicos, y del oportunismo de los republicanos, y de la inexistencia del Partido Comunista, que era muy pequeño, y de la inmensa fuerza que tuvo el anarquismo. El anarquismo no podía tomar parte en las elecciones porque su doctrina era no participar en el juego político. ¿Cómo va a haber libertad constituyente si en la Constitución no intervienen los anarquistas, que eran los primeros y más fuertes grupos políticos de toda España? El anarquismo triunfa de verdad prácticamente en dos sitios nada más: España y en Suiza, en la zona del Jura, donde están los relojeros suizos. Ahí triunfa el anarquismo. Pero teóricamente España no sigue ni siquiera no sigue al anarquismo francés, el de Proudhon, que había inspirado la primera república, la federal, la de Pi Margall. Pero en cambio en la república del 31, en la segunda república, no tiene influencia ninguna el pensamiento anarquista, ni el ruso, pero no tiene. Pero como se triunfó, de hecho, el único intelectual del anarquismo español de importancia es Abad, Santillán Abad. Santillán, no me acuerdo el orden. Pero en cambio la fuerza fue muy grande.
No podía haber una constitución de la libertad colectiva excluyéndose, autoexcluyéndose de la misma, nada menos que la ideología más importante que había en España, que fue el anarquismo. Bien, Javi pregunta, ¿es Rusia el mayor aliado de Europa en el futuro? Sí, no tengo la menor duda. Bueno, quizás al decirlo parezca raro, ¿no? Es decir, los intereses europeos están más cerca de Rusia que de Estados Unidos. Intereses. Hablo ahí no solo de la... Estoy hablando de intereses, no estoy hablando de libertad ni de ideologías políticas. El interés de Europa está más cercano al interés ruso ante la potencia de Estados Unidos y la de China. Rusia tiene que su interés la llama a Europa. Yo creo que el sueño que tuvo Dostoyevsky viendo un cuadro precioso de Claude Lorraine sobre Nápoles, sobre el mar, un cuadro, tuvo un ensueño Dostoyevsky, y en él vio que Rusia, la madre Rusia, el eslavismo, que es una composición del eslavismo y cristianismo, pues pensó Dostoyevsky que la parte eslava era la salvación, tenía que salvar a Europa. Esa visión de Dostoyevsky era una visión mística, evidentemente, pero que estaba amparada en muchos datos históricos y en sus propias novelas se ve cómo puede proceder, pues leyendo Los endemoniados se ve por qué surge esa visión de Europa que puede salvar por Rusia. Yo creo que sí. Yo creo que Europa y Rusia unidas pueden ser ya una potencia equiparable a Estados Unidos y a China en el futuro. Y sin esa unión no habrá. Europa estará sometida indefectiblemente al dominio de Estados Unidos. Y Rusia tendrá entonces un problema muy grave también hacia el Pacífico. Yo creo que sí. Vale. Alex pregunta, ¿en municipios pequeños pueden tener democracia directa? Sí, en Suiza, por ejemplo, sí, ahí sí que lo puede haber. En la política municipal sí cabe. En pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce, las decisiones municipales pueden tomarse en asamblea en forma de democracia directa, democracia participativa, democracia asamblearia, es correcto, y así explica el triunfo que ha tenido esta forma de democracia en Suiza, en los cantones suizos, en los más pequeños, hay democracia directa. Aparte, yo no hablo del referéndum, eso es otra cuestión, sino la pregunta que me han hecho. Sí es posible, simpática y muy bonita y me agrada. Bien, otro oyente pregunta, ¿se puede acudir a la conferencia de don Antonio en Bruselas? Se puede, pero el que quiera, a ver si tengo las noticias, el que quiera acudir a la conferencia, claro, como tendrá, hay una persona que es Chimo Amat, que vive en Valencia, que se encarga de los programas, no tengo aquí, pero puede escribir o llamar a Elena, aquí para que lo ponga en contacto con Chimo Bello. Claro que puede asistir a la conferencia. Ojalá vayan varios españoles para que yo no me encuentre allí demasiado enfrentado solo contra el monstruo europeo, que es la Unión Europea, es la capital, puesto que yo voy allí a decir la verdad sobre la falsedad de la Unión Europea y la falsedad de España. A eso voy, a decir cosas muy duras de aceptar. Voy a denunciar que España está en peor situación que Grecia. Bueno, no en peor situación económica, sino que ante Europa ya se descubrió el fraude de los documentos y las cifras griegas, pero no se ha descubierto todavía el fraude de las cifras falsificadas desde la época Zapatero, continuadas por Rajoy, y que están alterando gravemente todas las políticas de la macroeconomía, porque se ha aumentado casi en una cuarta parte más el Producto Interior Bruto, con todas las consecuencias que eso conlleva para todas las cifras económicas. Por ejemplo, la presión fiscal en España es del 50%. Eso lo voy a decir en Bruselas, y por eso vienen conmigo tanto Roberto Centeno como Juan Laborda, porque va a durar
según ya los datos me ha explicado José Papí, la conferencia va a durar 2 horas. 1 hora de mi conferencia, media hora de preguntas a mí y luego media hora la rueda de prensa con todos los medios de comunicación, también estarán al principio, para Roberto Centeno y Juan Laborda. Pero yo le agradeceré muchísimo que todo el que pueda y tenga dinero pueda sin una merma de su economía, viajar allí, ir en avión, y la dirección la puede tener, yo no sé tú si le puedes dar una dirección, si no puedes, pues que llamen por teléfono a nosotros, sabréis, yo es que no sé direcciones, y por tanto, si nosotros no me ayudáis, pues nada, poneros en contacto con el MCRC y pedirle los datos diciendo que queréis ir a Bruselas, y ya está, se os enviará enseguida las reservas de avión y todo, porque hay una agencia dedicada a eso, a preparar todo el que quiera ir a Bruselas. Tenemos la persona que lo hace, que se llama Chivo Amati, que vive en Valencia. Vale, otro oyente pregunta: ¿podría explicar la falta de valor en la sociedad española tras la guerra civil? Sí, es muy fácil. Bueno, en primer lugar, en la guerra civil, los dos bandos, en los dos bandos hubo muestras de un valor temerario, muy bueno, muy loable. Pero creo que fue los últimos restos que le quedaban a España en los genes de valor. Porque España ha tenido una historia para seleccionar como habitantes que pueden quedarse tranquilamente en España a los genes peores. Por ejemplo, si se expulsa a los judíos, o si se le expulsa, antes a los árabes, a los mozárabes, los más nobles, los más orgullosos, los que tienen más valor, se van. Y se van, dejan España y se van a otros países a pasarlo mal. Y los cobardes, los acomodaticios, se quedan y se convierten al catolicismo o dejan la religión judía. Y todo el que es creyente y coherente con su idea se va. Y quedan en España los más acomodaticios, por un lado. Por otro lado, lo mismo sucede con el imperio. Se van a América a hacerse ricos, a descubrir aventuras, a buscar tesoros, los más valientes, los más imaginativos. Y se van a América, figuraron la emigración española durante el imperio. La cantidad de españoles que fundan los criollos que luego harán la independencia de esa otra sangre valiente, generosa, inteligente, sin miedo. Y quedan en España, los que prefieren no correr riesgos, se quedan en España. Y yo creo que la guerra civil termina por eliminar a los mejores, que son los que se presentan voluntarios, van delante en el frente, mueren. En cambio, los emboscados, los que se quedan de alcaldes de Bilbao, como Areiza, pongo un ejemplo, esos cobardes, esos no mueren. Pero sus genes quedan aquí. Los genes de los españoles son los de los emboscados. El que sale al frente y tiene valor muere y no deja descendencias. Creo que sí, que España, junto con Japón, por otros motivos, y con Alemania, forma parte de los países que yo conozco, forma parte del trío de los más fáciles de gobernar. Los menos individualistas, es falso, eso es mentira, que el español era individualista, es una creación de los escritores románticos franceses, de los que visitaban España, y dibujaron el español como un carácter orgulloso y un bandido que robaba a los pobres para dárselo a los ricos. Esa es una idea falsa creada por el romanticismo de la literatura francesa, que los que nos visitaron durante los siglos anteriores. Así que no, esa es la razón por la cual yo creo que España es un país de cobardes. Y como es país de cobardes, los que no tenemos miedo estamos muy solos. Y tenemos que aprovechar circunstancias muy favorables, como es el desastre que se avecina. España está perdida, si España está destrozada, si España ya no existe, si no hay quien la defienda, salvo nosotros, salvo el MCRC, pero nadie, ningún partido, ni los militares. Pero si los militares no defienden a España, si creen que de todo se puede hablar, que hablando se entiende la gente, lo que le han enseñado los reyes, eso es España. Entonces, claro, ahora los catalanes quieren separarse, pero si los catalanes son tan cobardes como los españoles, ¿por qué se quieren separar? Porque saben que enfrente no tienen enemigos. Darle la voz alta
gritarle a los separatistas, levantarle la voz y ya veréis cómo corren. Pero claro, no la voz sola, tiene que haber gestos, gestos de la voluntad, gestos de valor no heroico, de valor colectivo. Bien, Daniel Vázquez pregunta, ¿es el corporativismo una fase del organicismo? ¿Cuál es la relación entre ambos? ¿Quiere volver a repetir? ¿Es el corporativismo una fase del organicismo? ¿Cuál es la relación entre ambos? No lo es. El corporativismo es una organización social correspondiente al estado anterior a la Revolución Francesa, al estado que se llamaban estamentales o corporativos, donde los que heredan, los que surgen de la Edad Media y que toman su máximo esplendor con los últimos años del feudalismo, donde los señores feudales sí conservan mucho poder, pero no el de articular la sociedad. Así cuando los artesanos sustituyen el modo de producción feudal y luego el capitalismo sustituye al modo artesanal la producción, todo esto va creando un tejido que ya no es corporativo. Y el corporativismo inspira a todos los sistemas católicos fascistas. Así, mientras que Hitler no se apoyó en el corporativismo, Italia, España, Portugal, Austria, los países católicos sí, se apoyaron en el corporativismo. Por eso hoy las doctrinas corporativas que se quieren aplicar, por ejemplo, para la organización de los jueces, son equivocadas. El espíritu de cuerpo no es compatible con el espíritu de pueblo, con el espíritu de la mayoría, no, con el espíritu de un universal humano de igualdad. No lo es. Por eso los jueces no pueden ser elegidos solo por los jueces. Eso sería corporativismo. No, en cambio, si en la elección de los jueces participa todo el mundo judicial, eso ya no es corporativismo y sería democrático, porque si en lugar de participar solamente las personas conocedoras del mundo judicial, del derecho, y abogados, notarios, registradores, procuradores, oficiales de justicia, secretarios, si esos participan, muy bien, eso no es corporativo. Pero si participara todo el pueblo, como en Estados Unidos o como en Inglaterra, para la elección de los fiscales o del sheriff, del fiscal, eso en el derecho continental español y europeo no puede ser, porque nosotros, a diferencia del derecho anglosajón, nosotros tenemos un derecho técnico, codificado, leyes técnicas procedentes del derecho romano, y hay códigos, y hay una interpretación sistemática de todo el código. No se puede interpretar una ley por sí sola, tiene que estar interpretada con arreglo a unos cánones hermenéuticos sistemáticos, donde no se pueda quedar fuera nada que pueda variar el sentido que le dé una sola ley. Eso no existe en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón existe lo que se llama antecedente judicial. Se busca el antecedente judicial. Y luego, para no quedar de esa manera el mundo anglosajón prisionero del pasado, allí se ha cultivado la hermenéutica extensiva, nunca creadora, porque en el derecho no permite que la interpretación de las leyes pueda ser creadora, ni en el derecho anglosajón ni en el continental, pero sí la interpretación analógica o extensiva, eso sí es posible. Entonces, la diferente ciencia hermenéutica en Europa y en Estados Unidos explica la diferente concepción del derecho anglosajón y del derecho continental. Bien, otro oyente pregunta, ¿cree que los medios de comunicación, como las televisiones, sacarán la noticia de su conferencia en Bruselas? Eso es lo que pretendo, pero yo no tengo ninguna seguridad. Yo tengo la seguridad absoluta de que tanto mi conferencia, el contenido, donde voy a decir exactamente dónde comenzó el error de la Unión Europea y por qué. En eso voy a coincidir pues con
con Churchill antes de que se hiciera y con la señora Thatcher después, aunque yo nunca apoyaré la Europa de los Estados como Thatcher. Yo apoyaría siempre, lo apoyo a Europa de las naciones, es una Europa de naciones, no de Estados. Pero en fin, yo temo que la Unión Europea de Bruselas, los organismos directivos, creo que están informados de las falsedades de las cuentas de España y que no dicen nada porque no les conviene. Como creía que estaban informados de la de Grecia y lo sacaron a la luz cuando les convino. Del mismo modo, también creo que la prensa internacional no los conoce. Entonces, mi esperanza no es que la Comunidad Europea tome en serio los datos de las falsedades que vamos a descubrir en mi conferencia, sino la esperanza única está en que bien sea algunas televisiones o algunos periódicos como el Frankfurt Allgemeine Zeitung o el Le Monde no lo sepan y al quedar sorprendidos por la noticia lo publiquen. Esa es mi esperanza, pero seguridad no tengo ninguna. Si tuviera seguridad, yo con eso me basta para destruir a todos los partidos españoles desde que murió Franco. Si son todos cómplices de un embuste. Empezando por Zapatero, que es el que era el invento, luego el Banco de España, que es el que lo justifica. Fernández Ordóñez mantiene permanentemente las cifras y va aumentando cada año, hasta llegar nada menos que a casi la cuarta parte del Producto Nacional Bruto y aumentado. Bien. Vale. Otro oyente pregunta, ¿por qué tiene tanto valor haber alcanzado la cifra de 500.000 visitas en Twitter? Sí, porque es un momento, es una ruptura. Hay que tener en cuenta que mi nombre, para bien y para mal, influye decisivamente en el porvenir del movimiento del repúblico hacia la República Constitucional. Y ha sido tan grande el silencio sobre mi existencia que es extremadamente difícil romper ese muro de silencio. Y cuando hemos visto que la abstención, un solo mensaje nuestro, del MCRC, sabiendo que es nuestro, ha corrido hasta llegar a la cifra de 500.000, es la señal de que no es imposible. Es como un martillo romper un muro de cemento. Hemos dado un golpe y vemos que ha hecho una grieta. Bueno, pues es suficiente para ser optimista, porque quiere decir que siguiendo dando martillazos, si seguimos, es posible romper ese muro de silencio, de ocultación, tanto de mi nombre como de mis obras. Y la obra principal que he hecho ahora ante el futuro es la creación de este movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Porque es el único movimiento que hay en Europa democrático que persigue la democracia, nada más. El único, los demás son todos oligarquías, que persiguen las oligarquías. Sistemas oligárquicos, republicanos ninguno, ni siquiera el francés, por lo que he dicho antes, respecto a las elecciones, y porque el presidente de la República no es libre para hacer un programa, de designar a un gobierno y tener un programa sin que lo tenga necesidad de ser aprobado por la Asamblea Nacional. Por eso no es democracia tampoco Francia. Y en Inglaterra, que es de todos los sistemas europeos el más decente, el más decoroso, el más honorable, no es una democracia, es un parlamentarismo liberal bueno, porque allí hay representación, aunque solo sea a una sola vuelta, que tampoco está bien eso, porque eso hace incidir al liberalismo británico en la paradoja de Arrow, que no es posible la democracia, porque allí no está representada todo el que vota, allí solamente está representado el que gana en cada distrito. En fin, esa es la razón por la cual le doy tanto valor a ese martillazo de los 500.000 abstencionistas que demuestra que algo podemos hacer y que algo estamos haciendo. Ya nadie podrá decirnos que nos apropiamos de la abstención sin tener nada. Pero ¿cómo no vamos a tener si yo llevo 30 años, 40 años pidiendo la abstención cuando me permitían escribir en los periódicos? ¿Cómo que no tenemos nada que ver? Es posible que no tengamos nada que ver el abstencionista pasivo, pero en la abstención activa, el consciente, el abstencionario, tenemos muchísimo que ver, como que hemos creado el concepto de abstencionario. El abstencionario activo, a sabiendas de lo que hace. Por eso le damos tanta importancia, porque es un primer síntoma
de que nuestra acción es efectiva. ¿Por qué le damos importancia? Porque Podemos, Izquierda y Podemos Unidos, nos responde diciendo yo sí voto. Pero ¿por qué le dan importancia a ellos? No me lo preguntéis a mí. Preguntadle a Pablo Iglesias por qué se molesta en responder a un simple mensaje diciendo que yo no voto. Preguntárselo. Pablo Iglesias o Garzón saben perfectamente quién soy y lo que represento. ¿Por qué a ellos se han molestado en responder diciendo yo sí voto? Preguntadle a ellos por qué le dan tanta importancia y entonces sabréis por qué yo le doy un poquito de importancia. Bien, ya llevamos más de 1 hora de emisión en Periscope. Si hay más preguntas, sigo. Si no, no, claro. Seguimos. Bueno, Si hay preguntas, yo sí. a ver. Decía el que ha preguntado sobre el corporativismo y organicismo que no le ha quedado claro su explicación. Bueno, pues entonces, si no se ha quedado claro mi explicación, pues no sé lo que hacer, que se compre. Yo no he escrito ningún libro sobre... Mire, le voy a decir, el creador de la teoría orgánica del Estado se llama Otto Gierke, alemán. Compre la biografía y léalo. Otto Gierke. Luego, en Europa, el que se apoyó en el corporativismo fue Dollfuss, en Austria. Y también el golpe de Estado de Carmona, cuando Salazar en Portugal ocupa el primer ministro, desarrolla el corporativismo. Y Franco, aunque no se desarrolla directamente en el corporativismo, sí lo hace en algo igual que el estamento. Y de ahí saca los tres fórmulas de la división política española, que era familia, municipio y sindicato. Eso es. No puedo decirle más, lo lamento. Usted no puede acaparar mi atención. Y lo lamento, yo le he dado suficientes elementos para que lo comprenda. Y si no lo comprende, yo los datos que he dado es para que lo comprenda. Y desde luego yo, de las personas que están a mi alrededor, digo lo que he dicho y todos comprenden lo que he querido explicar. Si usted no, estudie en otros libros y no los míos, en otros, que se lo explique. Otro espectador le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre von Hayek? Muy buena, Hayek es muy buena, pero lo juzgo por su valor. En primer lugar, es un discípulo, todos son discípulos del autor de La acción humana, de von Mises. Es un liberal coherente y tuvo la inmensa fortuna de su tiempo, donde nació, donde en plena guerra caliente pudo escribir El camino de servidumbre, una obra muy bien escrita. Pero Hayek, quiero decirlo para los que no lo sepan, que al final de su vida, en la última obra que escribió, se acercó muchísimo a la teoría que yo defiendo sobre la libertad y sobre la representación. Tengo muy buena opinión de él, pero El camino de servidumbre es una caricatura, es un esquema que está basado sobre todo en el valor que tuvo en ese momento la Guerra Fría. Pero tengo muy buena opinión. Bien. Otro espectador, Sancho, le pregunta, ¿conoce a Alexander Dublin y su carta Teoría Política? ¿Duguid? No, Dugin. ¿Cómo? Alexander Dugin, con G. ¿Duguid? No, D-U-G-I-N. No, es que Duguid es León, Duguid no es Alexander, que es muy bueno tratadista de derecho público francés. León Duguid, no lo sé. Yo Alexander Duguid no sé quién es. Bien, pues ya no hay más preguntas. Pues entonces ya terminamos. Si no más preguntas, le agradezco a todos la atención que me han dedicado. Pido perdón y disculpas, quiero decir que si he contestado un poco impaciente al que me dice que no ha entendido lo que he explicado, que me perdone, pero que no está pagando una clase universitaria, está en ICOPE, le estoy dedicando tiempo y tiene que valorar que mi tiempo vale, que hay otros esperando las preguntas y que yo creo que lo que le he dicho es suficiente para comprenderlo. Pero usted tiene perfectamente derecho a decir no lo he entendido, no lo he comprendido y nada más. Por eso le he dado otros autores, para que no me lea a mí, sino a esos otros autores. Bien, pues antes de finalizar quería recordar a los oyentes de Periscope, que se van a realizar 2 actos relacionados con el MCRC. ¿Quién va a realizar? Es que la pronunciación, de verdad, es que no... Sí, ¿Quién va a realizar? ¿Quién? Bien, a ver, el primer acto es una charla coloquio que se va a desarrollar en la Asociación de la Prensa de Cádiz y va a ser un acto público.
titulado Ausencia de separación de poderes y de representatividad política, partitocracia y corrupción en España. Ya sé. Bueno, pues ya voy a corregir algo ahí. Sí. En primer lugar, se trata de un acto público que se va a celebrar en el local de la Asociación De la Prensa de de la Cádiz. Prensa de la ciudad de Cádiz por dos representantes, dos directivos del Movimiento Ciudadano de la República Constitucional en la provincia de Cádiz. Esos dos será uno de ellos Fulgencio Fulgencio del Hierro. del Hierro y el otro y el otro es el que es coordinador del grupo del MCRC en Cádiz, que se llama José Miguel Domínguez. José Miguel Domínguez. La hora es a las 7 horas de esta tarde. sí, y lo que lo anuncia, porque desde luego todo el que me escuche y que nos siga, o aunque no nos siga, que sepa esto y le interese el tema, para que asista y apoye a estos oradores que van a hablar de esos dos temas que han dicho. Pero cuando han dicho representatividad, como es posible que sea un error, bien de la comunicación del acto, o incluso de ellos mismos, quiero recordarles a ellos y a los que me escuchan que representatividad no es un concepto igual al de representación. Y que si van a hablar, que el título que dices tú es, como repite lo que dice el título. Ausencia de separación de poderes y de representatividad No política. tiene sentido ninguno, porque ausencia de separación de poderes, bien, y ausencia de representación, no de representatividad. Son dos cosas distintas radicalmente. Una representación es cuando algo ausente se hace presente. Y representatividad es cuando algo es típico de un universo que puede ser significativo de eso mismo, de ese elemento. Por ejemplo, el rey de España es representativo de España. ¿Es representante de España? De ninguna manera. El presidente del gobierno español, Rajoy, es representativo de España. ¿Es representante de España? De ninguna manera. ¿Habéis comprendido? Representante solamente es aquel que recibe un mandato de representación revocable si no cumple el mandato recibido. Eso es representación. Nada más. En España no hay representación. Representatividad toda. El rey, el ejército, las cortes, las instituciones, el gobierno, los ayuntamientos, las diputaciones, todo es representativo. Eso no es el tema. Le digo a mis compañeros allí, ha habido un error. La conferencia será sobre que no hay representación. Representatividad, eso lo hay en todas partes. Eso es otra cosa. Bien, y el segundo tema, el segundo es Y el segundo acto, hoy mismo, ¿no? Sí. Hay otro acto en Canarias, Eso es. en Las Palmas. En Las Palmas. Una charla coloquio en la que el organizador Heliodoro y otros asociados al MCRC pues van a partir de las 8 de esta tarde, hora canaria, 9 hora peninsular, van a estar en el Gilorio Café de Espacio de Las Palmas y es un acto que además se va a retransmitir en directo a través de Periscope. Bien. Luego, aparte, la invitación es que asistan los que puedan al acto público, pero que se va a retransmitir en Periscope. Eso es. ¿No es? Bien, pues yo lo apoyo y le pido a todos nuestros amigos y pido que tanto en Cádiz como en Las Palmas acudan a esos dos actos que hoy se van a celebrar. Y bien, ya que no hay más preguntas, pues hasta aquí ha llegado el programa de Radio Libertad Constituyente. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal en iVoox y asimismo que pueden ya conseguir la obra de Don Antonio a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este podcast a diariorc.com. Y sin más, nos despedimos hasta el programa de mañana jueves. Buenos días.